Bien, perfecto. Bueno, comencemos entonces, ¿sí? Vamos a hablar de digestión y absorción, ¿sí? Una de las cosas por ahí más importantes, ¿sí? A la hora de hablar de digestión y absorción es hacer un repaso mínimo anatómico y obviamente un repaso más importante, más profundo, histológico, ¿sí? Primero recordar que lo que vamos a hablar hoy es intestino delgado. El intestino delgado está constituido de arriba hacia abajo por el duodeno, ¿sí? Primero el duodeno siempre, luego el yeyuno y luego el ilion. El duodeno, obviamente, hacia arriba va a tener la continuación, va a ser la continuación del estómago, y el ilion, ¿sí? Va a continuarse con el colon, especialmente con la región cecal, con el ciego, y el colon ascendente, ¿sí? Es importante recordar que desde el punto de vista del duodeno, la única porción, digamos, fija del tubo digestivo, ¿sí? El resto no, ya lo van a ver y van a ver las implicancias que tiene eso, ¿sí? Y el duodeno se divide en 4 porciones. La primera porción, que va desde la región pilórica hasta el cuello aproximadamente de la vesícula biliar. La segunda porción, que va a rodear toda la cabeza del páncreas, ¿sí? Como se ve aquí en el dibujo. La tercera, que se inclina un poco hacia arriba, obviamente hacia la izquierda, de la aorta y los vasos mesentéricos superiores. Y finalmente la cuarta porción, a la altura aproximada de la vértebra L12, que va a terminar en un ángulo, que nosotros ya vimos en una clase, se llama ángulo duodeno-yeyunal, o ángulo de Treitz, y que va a ser el reparo anatómico a partir del cual nosotros hablamos de hemorragias digestivas altas y bajas. ¿Sí? Acá tienen la misma diapositiva que habíamos visto en aquella clase, para ver el ángulo de Treitz, el ángulo duodeno-yeyunal. Habíamos visto ya en estómago cómo estaba irrigada, ¿sí? La curvatura menor y la curvatura mayor, así que no voy a hacer hincapié en esto, ¿sí? En páncreas supongo que lo vieron, digamos, pero obviamente fíjense que el páncreas está irrigado por arterias pancreático-duodenales, ¿sí? De las cuales hay varias, ¿está bien? Está la antero-superior y póstero-superior, que van a ser ramas de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, ¿sí? Acá está la arteria hepática común, ¿sí? Como se ve acá. Acá está la arteria gastroduodenal, y de ella van a salir las arterias pancreático-duodenales antero-superior y póstero-superior, ¿sí? Y por otra parte, ¿sí? Vamos a tener la arteria pancreático-duodenal inferior, ¿sí? Que va a ser rama de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Con esto básicamente uno estructura la irrigación de lo que fue el páncreas, pero también de una muy buena porción del duodeno, ¿sí? Esto es lo que hace que muchas veces, ¿sí? Las cirugías, cuando hay que hacer cirugías pancreáticas, sean cirugías mixtas, ¿sí? Duodeno-pancreáticas. Al mismo tiempo, ¿sí? Hay que recordar que la arteria mesentérica superior, que es rama obviamente de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Da numerosas ramas, ¿sí? Ya nombramos la pancreático-duodenal inferior para el páncreas y el duodeno, pero después también va a dar otras ramas, ¿sí? Las yeyunales e iliales, que van a ser para segmentos del intestino intraperitoneales, la iliocólica, ¿sí? Que es para el ciego, el apéndice y una partecita del ilion, adyacente obviamente al ciego, ¿sí? Y la arteria cólica derecha y media para el colon ascendente y transverso, ¿sí? De cualquier manera, todo esto lo van a volver a ver la clase que viene. Si nos importa a nosotros definir las características histológicas que tiene el intestino delgado y cuáles son las diferencias histológicas que vamos a encontrar en duodeno, yeyuno e ilio, ¿sí? Primero, recordar, obviamente, que la estructura guarda la estructura básica de cualquiera de las regiones del tubo digestivo, en el sentido de que vamos a encontrar una mucosa, una submucosa, una muscular, ¿sí? Y una serosa, ¿sí? Cuando hablamos de mucosa, ¿sí? Vamos a hablar, obviamente, de la estructura histológica formada por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, ¿sí? Entonces, fíjense acá que si nosotros hacemos un corte longitudinal, ¿sí? De la pared intestinal, la mucosa y submucosa se sitúan por encima de la capa muscular, ¿sí? Acá estaría la capa muscular acá abajo, ¿sí? Entonces están por encima, formando unos pliegues, ¿sí? A esos pliegues se los llama plicas circulares o pliegues circulares, ¿sí? Que es esto que ustedes están viendo acá, grandote, o válvulas de Kerkring, ¿sí? Entonces, esas válvulas de Kerkring, ¿sí? Van a estar formadas medularmente en el centro, ¿sí? Por la submucosa. Fíjense que algunas llegan a medir 8 milímetros de largo y 5 centímetros de ancho, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es la función de que se pliegue la estructura hacia la luz? Que se generen estos pliegues de Kerkring, aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Que tiene el intestino delgado. Y a su vez, ahora como vamos a ver, cada pliegue de Kerkling está formado por numerosas vellosidades, ¿sí? Que a su vez, ¿sí? Multiplica aún más la superficie de absorción.
Fíjense que debido al gran número de los pliegues circulares, son justamente los responsables de la disminución del tránsito intestinal, ¿sí? Por lo cual los alimentos se desaceleran en su tránsito por esta región, pero al mismo tiempo pasa lo que dijimos, ¿no? Aumenta el área de superficie de esta mucosa intestinal. El epitelio que tiene el intestino delgado, ¿sí? Obviamente es un epitelio cilíndrico simple, es decir, tiene que ser un epitelio que favorezca los procesos de absorción y los procesos de secreción, ¿sí? El epitelio entonces de la mucosa se va a proyectar hacia la superficie intestinal, ¿sí? Y luego se va hundiendo, formando esas proyecciones llamadas vellosidades. A esa célula cilíndrica simple que forma la estructura básica, ¿sí? De cada una de estas vellosidades, ¿sí? Las denominamos enterocitos, es decir, el enterocito es la célula epitelial, ¿sí? Del intestino delgado. Por supuesto, no es la única célula que va a formar parte del epitelio, pero el enterocito sería como la célula responsable de la absorción y de la digestión. Entonces, acá lo que estamos viendo son dos pliegues de Kerkling, ¿sí? Con numerosas vellosidades, y si nosotros miráramos muy de cerca las vellosidades, encontraríamos obviamente la constitución de cada una de estas por células cilíndricas ciliadas. Fíjense que entre vellosidad y vellosidad hay glándulas tubulares simples que van a penetrar hacia la lámina propia, son estas que yo estoy marcando acá, ¿sí? Entre vellosidad y vellosidad hay glándulas, que prácticamente casi se ponen en contacto con la muscular que está acá abajo, ¿sí? Y a estas glándulas, ¿sí? Tubulares simples, que están entre vellosidad y vellosidad, que penetran profundamente hasta casi la muscular, se las llama criptas o glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Ahí la tienen a la derecha en mayor aumento. Ahí las ven en un corte, pero una disección transversal, ¿sí? Entonces estamos viendo, ¿sí? Que están formados por numerosas células negativas con citoplasma negativo, que son células caliciformes, como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, el epitelio de la mucosa, ¿sí? Puede entonces, lo podemos dividir en el epitelio de las vellosidades, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Y el epitelio de las criptas, o glándulas de Lieberkühn. La célula principal, como dijimos, es el enterocito, que es la célula encargada de la absorción, es una célula cilíndrica simple, los núcleos, si se fijan acá, este aumento son bien basales, el citoplasma es eosinófilo, ¿sí? Pero si se observa un poquito más detenidamente, con muchas ganas, ¿sí? La superficie apical de esa célula enterocítica, ¿sí? Tiene un borde en cepillo muy eosinofílico que está formado por microvellosidades y glicocálix. Es decir, que a esa estructura, ¿sí? Que era el pliegue, ¿sí? Le sumamos las vellosidades y esas vellosidades, células enterocíticas con microvellosidades, estamos hablando de que se aumenta, ¿sí? Enormemente la superficie de absorción. Por eso este es el órgano por excelencia. Esa superficie, ¿sí? Que tiene las microvellosidades, actúan como barrera contra los microorganismos, todas sustancias extrañas que tiendan obviamente a querer penetrar o retrodifundir desde la luz, ¿sí? Pero además, si ustedes observan ahí en el dibujito, van a encontrar esas pelotitas amarillas, entre las superficies de las microvellosidades van a encontrar numerosas enzimas, como las disacaridasas, que se van a encargar de, obviamente, de fraccionar los disacáridos, ¿sí? Como la lactosa, por ejemplo, y también peptidasas, es decir, que tienen enzimas que van a participar en los procesos digestivos finales. Ahora, como les dije antes, los enterocitos no son las únicas células que forman parte del epitelio, ¿sí? Sino que hay otras células. Entonces, entre los enterocitos vamos a encontrar células caliciformes, ¿sí? Ahí les estoy marcando algunas, ¿sí? Se llaman así, obviamente, como todas las células caliciformes, que el aparato respiratorio también, ¿sí? Porque tienen una forma de copa, de cáliz, ¿está bien? ¿Sí? Parecen, digamos, como si fueran de aspecto negativo, si uno mira digamos, el citoplasma, ¿sí? Y se encargan de secretar una mucina, un mucus ácido, ¿sí? Viscoso, húmedo, hacia la superficie, que va a servir para recubrimiento y protección. Además de los enterocitos y además de las células caliciformes, en las criptas, esas glándulas que se introducían hasta llegar casi a la muscular, ¿sí? Ahí vamos a encontrar en esas glándulas, ¿sí? Otros tipos celulares que se llaman células de Panet, ¿sí? Que tienen gránulos secretorios eosinófilos bien apicales, ¿sí? Y que se pueden teñir con diferentes tinciones. La función que tienen estas células de Panet, ¿sí? Es que liberan constantemente lisozima, por lo tanto, imprime, digamos, una protección inmunológica intestinal fundamentalmente contra bacterias, contra bacterias. Y algo muy importante, ¿sí? A ver si se puede entender.
entre todas estas células, ¿sí? A lo largo de todo el tubo digestivo, nosotros vamos a encontrar células endócrinas, ¿sí? Que como antes se estudiaban y se impregnaban histológicamente con sales de plata y cromo, ¿sí? Se las llamó de diferentes maneras. Células argentafines, argirófilas, enterocromafines, ¿está bien? Pertenecen todas a un sistema llamado APUD, ¿sí? Que significa, digamos, básicamente sistema de decarboxilación, digamos, recaptación de precursores amínicos, ¿sí? Y estas células enteroendócrinas son las células, ¿sí? Que obviamente van a captar precursores de la amina de carboxilarlos y nos van a dar origen a las diferentes hormonas gastrointestinales, algunas de las cuales hasta acá veníamos nombrando, ¿sí? Se me ocurre nombrar, digo, la gastrina o la secretina o la colecistoquinina, pero que todavía no le habíamos dado, digamos, una entidad propia. ¿Sí? ¿Cuáles son las células del sistema PUD? Para que vean que no están solo en el intestino, están las células gastrointestinales, hay entre las células endócrinas pancreáticas, las células cromafines de la médula suprarrenal, las células parafoliculares tiroideas que liberaban, digamos, todo lo que tenía que ver con el metabolismo de la calcitonina, las células generadoras de ACTH y melanocito estimulante hipofisarias, y muchas células quimiorreceptoras del glomus carotídeo, ¿sí? Es decir, que no hay solamente en el tubo digestivo estas células. Entonces, las células endócrinas se encuentran entre las células epiteliales de las vellosidades, ¿sí? Las cuales son mucho más abundantes en las criptas, como vamos a ir viendo, ¿sí? Perdón, detengo acá un ratito. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Pueden contestar? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. hasta acá digo, lo único que vimos es parte de la histología del intestino, lo único que nombramos es que dentro de esa histología estamos hablando de la mucosa, dentro de la mucosa estamos hablando del epitelio, ¿sí? Y dentro del epitelio ya dijimos un epitelio cilíndrico simple, ¿está bien? Pero que tiene una característica, obviamente, van a tener estructuras que se van a meter bien en la profundidad de la luz, ¿sí? Justamente para aumentar la superficie de absorción, pero que esas células que conforman esas vellosidades, ¿sí? Luego además tienen microvellosidades, con lo cual aumentan nuevamente la superficie de absorción. Entonces, dentro de todo ese epitelio, tanto el epitelio de las vellosidades como el epitelio de las glándulas de Lieberkühn, nosotros vamos a ver, por un lado, los enterocitos, que son las células cilíndricas simples propias, encargadas de la absorción, ¿sí? Y de la secreción, pero además vamos a ver células caliciformes y células que antes llamaban argentafines, que son las células del sistema PUD, algunas de las cuales ahora vamos a repasar dónde están ubicadas, qué liberan y la función principal que tienen, ¿sí? Ustedes me dicen si están viendo nuevamente la presentación. Sí, Sí, se ve. profe. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿sí? Una de las células del sistema PUD se llama célula A, ¿sí? ¿Dónde está localizada esa célula? En el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, o sea, en el colon, que libera enteroglucagón, ¿sí? El enteroglucagón es una hormona que tiene como efecto principal el estímulo en el hígado de la glucogenólisis, ¿sí? Luego hay otro tipo celular, que es la célula tipo D. La célula tipo D, que se encuentra en el estómago y en el intestino delgado, es la célula encargada de la liberación de somatostatina, que en general la somatostatina es un inhibidor generalizado, ¿sí? Inhibe las hormonas gastrointestinales, inhibe la motilidad, inhibe las secreciones, ¿sí? También tenemos unas células llamadas D1, también localizadas en estómago, delgado y colon, que liberan el BIP. El BIP significa polipéptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Que se encarga de inhibir la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno y estimula la secreción del resto del intestino. Luego voy a dejar la del medio, ¿sí? Porque no es importante para esto que voy a decir, pero fíjense que están las células G que nosotros ya habíamos visto como tal. Las células G son las que están localizadas en estómago e intestino delgado y que se encargan de la liberación de gastrina. La gastrina recibe este nombre como hormona porque es trófica sobre el epitelio gástrico y en general sobre el epitelio intestinal, pero aparte porque es un fuerte estimulador de la secreción de ácido clorhídrico. Si ustedes recuerdan, los tres estímulos fundamentales para la secreción de ácido eran la gastrina, la histamina y la acetilcolina, ¿sí? Bueno, acá tenemos la gastrina como hormona, que viene, o sea, procede del producto de secreción de las células G encontradas en el estómago y el intestino delgado. Luego están las células I, que se encuentran fundamentalmente en el intestino delgado y que son las encargadas de la liberación de colecistoquinina o CCK, ¿sí? Recuerden que la colecistoquinina, que ustedes la vieron en la clase pasada,
es la que se encarga, la hormona que se va a encargar de estimular la motilidad de la vesícula biliar, pero también de estimular parte de la secreción del páncreas exócrino. ¿Qué parte de la secreción del páncreas exócrino? Fundamentalmente la secreción del acino, que es el encargado de la liberación de las enzimas, como la amilasa, la lipasa, etc. Luego, más abajo, encontramos otra célula, ¿sí? Que es la célula S. La célula S también se encuentra en el epitelio del intestino delgado y se llama S porque es la encargada de la liberación de secretina. La secretina, ¿sí? Que fue la primera hormona que se sintetizó, que se pudo, digamos, conocer su estructura, ¿sí? Es una hormona que tiene una acción dual. Por un lado, estimula, por ejemplo, la secreción de bicarbonato de los ductos del páncreas. Es decir, va a ser la hormona que va a originar ese pH tan elevado en el jugo pancreático porque estimula en los ductos la liberación de bicarbonato. Pero además, y paradójicamente, la secretina inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? O sea que a pesar de llamarse secretina, inhibe la secreción, en este caso, de ácido clorhídrico. Y finalmente acá tienen una célula llamada MO, del intestino delgado, que libera una hormona llamada motilina, que como su nombre le indica, estimula la motilidad gastrointestinal general, probablemente sea una de las responsables, de las grandes responsables, del complejo motor migrante que vimos en la primera clase, que es un complejo interdigestivo. Tal vez uno tuviera que decir, para nosotros, en esta cursada, concentrarnos en la célula G y la célula I, o sea, la liberación de gastrina y colecistoquinina, y la liberación de secretina y motilina. ¿Sí? Empecemos con la gastrina, que proviene de la célula G del antro gástrico y del duodeno, ¿sí? Por lo menos de la parte superior del duodeno. ¿Cuáles son las funciones de la gastrina? Como dijimos, bueno, es trófica sobre la mucosa en el estómago, o sea, permite la proliferación y el trofismo en la mucosa del estómago, ¿sí? Estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Ahí tiene interacción con las otras dos sustancias, la histamina y la acetilcolina. Se encarga también de facilitar la contracción del esfínter esofágico inferior y la contracción del músculo liso y su actividad eléctrica, por lo cual obviamente previene el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Ahora, claro, es una hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico, es decir, estimula a las células parietales del estómago. Por lo tanto, cuando yo tengo una secreción excesiva de esta célula G, es decir, una secreción excesiva de gastrina, va a dar lugar a un conjunto de signos y síntomas que se conoce como síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Sí? Síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Está bien? Acá tenemos un dibujito para recordar, gastrina, acetilcolina, histamina, que aumentan el ácido clorhídrico, ¿sí? Recuerden que la gastrina actúa sobre receptores específicos en la célula parietal, la histamina también sobre receptores H2 específicos y la acetilcolina sobre receptores muscarínicos. Otra de las hormonas importantes que nosotros tenemos que aprender acá, ¿sí? Es la secretina. La secretina, como les dije antes, es una de las primeras hormonas que se pudo dilucidar, la primera que se descubre, ¿sí? En 1902 le hicieron Bayliss y Starling, ¿sí? Alguien conocido para ustedes de fisiología cardiovascular, ¿sí? Esa secretina proviene de la secreción de las células S del duodeno. Recuerden que estamos hablando de hormonas, por lo tanto no es que van a la luz, sino a la sangre. El estímulo para que las células S liberen secretina es la llegada de ácido clorhídrico desde el estómago, ¿sí? Va a depender mucho de la acidez del quimo, ¿sí? De ese alimento procesado que va a llegar al duodeno cuando tenga un pH ácido, ¿sí? Y fíjense que la secretina, ¿qué cosas hace? Dijimos, estimula a las células ductales del páncreas para la liberación de el jugo pancreático rico en bicarbonato, fundamentalmente, ¿está bien? Pero recordando, además, que inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante. Entonces, su acción principal es estimular la secreción de bicarbonato en el páncreas, ¿sí? Recuerden que esto hace que el pH de ese jugo pancreático sea tan elevado como 7 u 8, ¿sí? Ese jugo pancreático que es rico en bicarbonato, entonces va a estimular el estómago para que produzca pepsinógeno, que es el precursor a su vez de la pepsina, ¿está bien? Y la pepsina va a ayudar a la digestión de las proteínas, es decir, que hay una función indirecta relacionada con la digestión de las proteínas, ¿está bien? Y recuerden, ¿sí? Que si bien la mayor parte de los agentes que estimulan la secreción de ácido también secretan pepsinógeno, acá no pasa lo mismo. La secretina, que libera, digamos, indirectamente pepsinógeno, recuerden que la secretina inhibe la secreción de ácido clorhídrico, por eso en algunos textos, como el Bessie Taylor, la llaman el bombero, ¿no? El apagafuegos, justamente, porque inhibe la secreción de ácido.
La otra hormona importante que nos tenemos que llevar de acá es la colecistoquinina, la CCK, ¿sí? Está producido por las células I del duodeno y del yeyuno, fundamentalmente, ante la estimulación del quimo, ¿sí? ¿Qué hace la colecistoquinina? Bueno, provoca la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Estimula la secreción pancreática. ¿Qué parte estimula la secreción, ¿sí?, de las enzimas del páncreas, es decir, del acino pancreático, ¿sí?, que va a favorecer luego en la luz del duodeno la digestión del quimo, ¿sí? Y estimula obviamente la secreción de la bilis que se almacena en la vesícula biliar, ya que contrae obviamente la pared de la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi, permitiendo obviamente la salida de la bilis desde este órgano. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para que la célula I secrete colecistoquinina hacia la sangre? Bueno, fundamentalmente, obviamente, los ácidos grasos, ¿sí?, y los aminoácidos del quimo, ¿está bien? Y eso tiene una lógica porque, obviamente, los ácidos grasos van a estimular la liberación de CCK y la colecistoquinina, al estimular la secreción pancreática y la secreción de bilis, van a facilitar, obviamente, la digestión y absorción de estas estructuras. Y además, ¿sí?, algunos autores postulan que la CCK, ¿sí?, es responsable de la somnolencia postprandial, ¿sí? Pero esto está en discusión. Entonces, vimos hasta acá, ¿sí?, que el intestino delgado, que es el órgano por excelencia donde se absorben, digieren, ¿sí?, las diferentes sustancias, ¿sí?, el aumento de la superficie de absorción se va a dar por tres elementos. Primero, por los pliegues circulares de Kerckring de 1 centímetro que están formados por mucosa y submucosa. Después por las vellosidades y las criptas, que aumentan también la superficie hasta 5 o 10 metros, y a su vez, ¿sí?, esas células que forman parte de esas vellosidades tienen microvellosidades, el ribete en cepillo, que aumenta hasta 100 metros cuadrados la superficie de absorción de este órgano. Esto fue la mucosa. En la submucosa, obviamente, voy a encontrar tejido conectivo, ¿sí? Luego viene la muscular propia, que está constituida, como en el resto del tubo digestivo, por una capa circular interna y una capa longitudinal externa, entre las cuales se va a encontrar, obviamente, el plexo, ¿sí?, muscular, digamos, el plexo nervioso de Auerbach, ¿sí?, el plexo mientérico, ¿sí? Y luego, al final, vamos a tener la serosa de tejido conectivo apoyado en un mesotelio plano simple, ¿sí?, que acá Profe, abajo de todo se ve. Escucho, vamos. perdón que te interrumpí. En el ROS decía que la submucosa es tejido conjuntivo denso en vez de laxo. ¿Es una mezcla o...? No, yo saqué la clase del ROS, me voy a fijar qué edición, porque esta clase está sacada del ROS. De hecho, las figuras son del ROS, eh, y decía Ah, eso. puede ser que yo haya tenido una edición anterior entonces. Después lo chusmeo. No, no, igual no debería pasar eso. Sí, me voy a fijar, lo corroboro y se los digo, ¿sí? Pero Bueno, no debería bueno. pasar eso, digamos. Sí, pero la clase está sacada ahí, ¿sí? ¿Estamos viendo la presentación de nuevo? Avísenme. Sí, profe. Sí, gracias. Gracias. Bien, ahora, esta es la estructura general, ¿sí? Pero dijimos que el intestino delgado estaba formado por duodeno, yeyuno, ilio. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar histológicamente, sí? Bueno, fíjense que, claro, los pliegues circulares son muy altos en el duodeno, ¿sí?, y en el yeyuno, ¿está bien? Obviamente cuando vemos este corte longitudinal, ¿sí? Eh, pero después se va cortando esto, ¿sí? Se va cortando. Entonces, fíjense que los pliegues circulares, como los vemos acá en el dibujo, son altos en el duodeno y el yeyuno, ¿está bien? Las vellosidades están mucho más juntas en el duodeno, ¿sí? En el yeyuno empieza a haber ausencia de glándulas submucosas, ¿sí? Todavía los pliegues son altos y las vellosidades son largas, pero cuando llegamos al ilion, ¿sí?, es decir, nos estamos aproximando al colon, ¿sí?, los pliegues circulares se van haciendo muy bajos y al final van a estar ausentes, las vellosidades son más cortas y más escasas, y lo que vamos a ver ahí en el ilion, una característica fundamental que es inconfundible cuando uno mira el órgano al microscopio, son las placas de Peyer, ¿sí?, que es esto que están viendo a la derecha, ¿sí? Las placas de Peyer son acúmulos linfáticos, por lo cual este órgano, aparte, tiene un papel inmunológico muy, pero muy preponderante a lo largo de todo el tubo digestivo y probablemente, ¿sí?, para el cuerpo en general, ¿sí? Bien, entonces pasemos ahora, digamos, al proceso de digestión y absorción, ¿sí? Esto, obviamente, ustedes lo saben, digo, nosotros cuando hablamos de hidratos de carbono, ¿sí?, estamos hablando primero de los monómeros o las unidades que son los monosacáridos, las unidades más pequeñas de hidratos de carbono. Ahí encontramos la glucosa, la fructosa, la galactosa, otras, ¿sí?, pentosas.
Fíjense que están constituidas por, obviamente, 6 átomos de carbono, como ustedes ven acá en el caso de la glucosa específicamente, ¿sí? Que estos monosacáridos se pueden unir, ¿sí? Formando cadenas. Cuando se generan, digamos, se produce la unión de 2 de ellos, hablamos de disacáridos, y ahí tenemos la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ¿sí? O cuando hay muchos de ellos, hablamos de polisacáridos, como el almidón, el glucógeno, ¿sí? Y otras fibras alimentarias, ¿sí? Los disacáridos, como la sacarosa, ¿sí? Que están formados por una molécula de glucosa y una de fructosa, la maltosa, por una unidad de glucosa y otra de glucosa, la lactosa por 2 moléculas, una de D-galactosa y otra de glucosa, ¿sí? ¿Y por qué nombro a estas 3? Porque si recuerdan, decíamos que en las microvellosidades del intestino delgado encontramos enzimas. Y esas enzimas muchas veces toman, digamos, el nombre genérico de disacaridasas, es decir, que van a digerir a los disacáridos en general, pero cuando hablamos de algunos de estos específicos, ¿sí? Le tenemos que dar el nombre propio. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una maltasa, ¿sí? De una lactasa, como hormonas que digieren este disacárido específico, ¿sí? Los polisacáridos están unidos por cadenas de varios monosacáridos, obviamente, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del almidón, que este sería de origen vegetal, como por ejemplo la papa, ¿sí? Digamos, donde está formada por amilosa y amilopectina, o lo que nos interesa mucho a nosotros, el glucógeno de origen animal, ¿sí? Que tenemos nosotros, por supuesto, ¿sí? Formada por numerosas moléculas de glucosa, numerosas moléculas de glucosa. Ahora bien, la digestión, ¿sí? De los hidratos de carbono, ¿sí? Y esto hay que recordarlo, comienza en la boca, ¿sí? La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del almidón, ¿sí? Nosotros tenemos en la saliva una alfa-amilasa salival, que es la tialina, ¿sí? Entonces, esto que lo vieron en una de las primeras clases también con Lucas, ¿sí? Ahí tenemos a la amilasa salival, ¿sí? Que va a comenzar la digestión, ¿sí? Del almidón, ¿está bien? Y que después esto va a continuar, obviamente, con la amilasa pancreática, ¿está bien? Y en el intestino. Después, como les dije, ¿sí? Cuando el quimo, digamos, Profesor, rico en hidratos de... Escucho. disculpe que lo interrumpa, pero justo es por el tema de acá de las amilasas, porque justamente en la clase de este lunes de páncreas Sí, había habido una duda con respecto, duda no, pero bueno, después surgió en un chat el tema de la amilasa salival, alfa amilasa salival y pancreática. Las dos lo que hacen es escindir los enlaces 1,4. sí, Ah, son bien, igual. porque Sí, sí, o sea, lo las que... dos van al mismo enlace que es el 1,4. Porque había otro que era que, como que una era el 1,4 y otra en el 1,6. Pero bueno, No, estuve. no. No, ya te entendí, perdón, la pregunta. Te contesté que sí sin escucharte la última parte. Ah, Son bien. 2 amilasas diferentes que actúan en 2 lugares diferentes. Ah, bien. Porque en ¿Sí? lo que O sea, estuvimos la, buscando, es sí. como que decían que las dos iban al enlace 1,4. Bueno, voy a buscar estas 2 cosas que están diciendo ya y después se las Perfecto. posteo. Un segundo que anoto las 2 cosas. Bien. Bien, lo busco y se los posteo, ¿sí? Pero la amilasa salival, la amilasa S, ¿sí? Es diferente a la amilasa P, amilasa pancreática, ¿sí? Justamente, ¿sí? Es completamente diferente. Pero después busco esto que están preguntando y se los posteo yo directamente por mensaje cuando terminemos la clase. Lo que les decía, perdón, es que las sacaridasas, ¿sí? Después vamos a encontrar a lo largo del ribete en cepillo, ¿sí? Del intestino delgado fundamentalmente, ¿sí? Las sacaridasas, justamente, que son las enzimas que en forma genérica van a degradar o continuar la degradación de los disacáridos, ¿sí? Entonces, ahí van a tener cada una con un nombre propio, obviamente, ¿sí? Entonces van a tener la lactasa, la sacarasa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Obviamente, todo lo que son polisacáridos, como el glucógeno, el almidón, ¿sí? Van a tener que ser escindidos por numerosas enzimas. O sea, no hay una sola enzima que pueda trabajar sobre el glucógeno, ¿sí? Animal o sobre el almidón, ¿está bien? Empezamos obviamente con la amilasa, pero luego van a atacar diferentes disacaridasas, ¿sí? A lo largo de todo el trayecto por el tubo digestivo. Por eso es muy, pero muy importante, ¿sí? Que la estructura histológica del tubo digestivo sea tal cuál es lo normal, que es con múltiples pliegues hacia la luz para promover la detención, ¿sí? El enlentecimiento del tránsito, para generar la activación de todas estas enzimas de las que estamos hablando.
Ahora, si yo tengo, ¿sí? Ya monosacáridos liberados en la superficie, digamos, de la luz intestinal, ¿cómo se absorben? En general, todo lo que es glucosa y galactosa va a ser por difusión facilitada, ¿sí? Como se ve en el dibujito en la célula del medio, por difusión facilitada en un cotransporte con sodio. Es decir, el sodio se absorbe y ayuda a eso la absorción de la glucosa, ¿sí? Y en el caso de la fructosa suele ser también por difusión facilitada por otro tipo de transportadores, ¿sí? Algunas cuestiones es que existen transportadores GLUT específicos, ¿está bien?, que van a funcionar también con esto, pero lo que nos interesa, digo, a nosotros en particular, por lo que estamos viendo y por lo que van a ver al final de la clase, es que existen, digamos, difusión facilitada o transportes facilitadores para la absorción de estos monosacáridos, especialmente la glucosa, galactosa y fructosa, que son seguramente los tres más importantes en una dieta occidental. Profe, Escucho, dale. ¿la fructosa, la difusión facilitada, es por cotransporte de sodio o es independiente de sodio? Es con sodio y es con transportadores diferentes del sodio, por eso la puse aparte. Joya, gracias. ¿Sí? Por eso en la diapositiva, perdón, está la glucosa y galactosa arriba, que claramente son transportes facilitados por sodio, y la fructosa que puede hacerlo o no asociado. ¿Sí? Bien. Bueno, los lípidos, ¿sí? Pasamos a los lípidos, digo. Obviamente, la base de los lípidos, la estructura básica es los ácidos grasos, ¿sí? Dentro de los lípidos, obviamente, de la dieta, nosotros consideramos fundamentalmente los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos es una estructura formada por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, por eso se llaman triacilglicéridos, ¿sí? Y obviamente hay una clasificación también de esos ácidos grasos según el tipo de enlace que tenga, si van a ser ácidos grasos saturados e insaturados, y entonces también así vamos a tener las grandes estructuras, ¿sí? Si son saturados, por supuesto, los enlaces van a ser simples, y cuando sean insaturados va a haber al menos ¿sí? un enlace doble. Luego están los fosfolípidos y el colesterol, ¿sí? Que tienen su particularidad en el momento de absorberse. Ahora vamos a ver, y se va a complementar esto con, por supuesto, la clase de dislipemia, ¿sí? Donde vamos a ver el transporte de colesterol específicamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se absorben los lípidos, ¿sí? De la dieta? Bueno, casi el 98% de los lípidos de la dieta son triacilglicéridos, como dijimos. ¿Está bien? El resto van a ser los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, los lípidos son digeridos en la luz intestinal, ¿sí? Fundamentalmente, por ejemplo, por la lipasa, ¿sí? Que ha comenzado a nivel lingual, pero que es escaso el fenómeno que hace. Luego viene la lipasa gástrica, que va a continuar, ¿sí? Con la digestión, ¿sí? Y luego está, digamos, una lipasa que procede de origen pancreático, ¿sí? Que es la que todos conocemos, ¿sí? Antes se pensaba que la lipasa era una enzima muy, pero muy específica del páncreas, ¿sí? Hoy se sabe, digamos, que existen lipasas en diferentes estructuras del tubo digestivo, ¿sí? Por eso a veces, cuando existen dudas en los diagnósticos de pancreatitis, más allá del dosaje de la amilasa, y se pide lipasa, se pide la lipasa específico pancreática, ¿sí? Ahora, ¿sí? Fíjense en que para promover la digestión y luego la absorción de los triglicéridos, necesitamos, por supuesto, que sean emulsificados con las sales biliares, que son las que nosotros vimos en la clase de hígado, ¿sí? Además tenemos la lipasa pancreática, como les dije, ¿está bien? Que va a provocar hidrólisis en carbonos determinados, y otras isomerasas que van a provocar conversión de monoglicéridos en biglicéridos a monoglicéridos, ¿sí? La lipasa pancreática, ¿sí? La lipasa pancreática procede obviamente de las células del acino pancreático. ¿Cuál es el estímulo fundamental del acino? Dos estímulos. Por un lado, la colecistoquinina, que venía de la célula C, como vimos recién del duodeno, y por otra parte, de la acetilcolina, ¿sí? No nos olvidemos la acetilcolina como neurotransmisor liberado en el acino, ¿sí? Sobre el acino, promueve la liberación de colecistoquinina. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué estimula la liberación de colecistoquinina? Obviamente las comidas ricas en grasas, ¿sí? Entonces, este circuito, digamos, este circuito virtuoso que tiene el intestino delgado es que yo como tengo una dieta rica en grasas, eso estimula la liberación de colecistoquinina por las células C del duodeno. Esa colecistoquinina, aparte de estimular la contracción de la vesícula y fomentar el pasaje de la bilis al intestino delgado, va también a favorecer la liberación de jugo pancreático rico en enzimas, dentro de ellas la lipasa, que va a favorecer la digestión, ¿sí? Recuerden también que, esto lo vieron en páncreas, digo, la mayor parte de las enzimas pancreáticas se liberan en forma de zimógenos, así como precursores inactivos, ¿está bien? Y obviamente, ¿sí? Necesitamos que esas enzimas, cuando llegan recién a la luz de la segunda porción del duodeno, sean activadas, ¿sí?
Para eso vamos a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que la tripsina, digamos, que venía del tripsinógeno, comience la activación de la mayor parte de esas enzimas y a su vez, sí que determinadas características de otras enzimas sucesivamente vayan activando una por una, ¿sí? De las enzimas de las que hablamos recién. Entonces, fíjense que cuando hablamos de triglicéridos, es esto, ¿sí? Pero cuando hablamos de fosfolípidos, se multiplican también con sales biliares, pero acá van a participar, ¿sí? La fosfolipasa 2, que va a hidrolizar a los fosfolípidos, a isofosfolípidos y ácidos grasos libres, y después vamos a ver, cuando veamos nuevamente la clase de transporte de kilomicrones, cómo actúan las diferentes enzimas que están en la superficie de las células, especialmente las células endoteliales, ¿sí? Para seguir degradando los fosfolípidos que fuimos nosotros absorbiendo, ¿sí? Y el colesterol, ¿sí? También se emulsifica gracias a los sales biliares, van a formar esa parte de esa micela, ¿está bien? Y luego la colesterol esterasa va a hidrolizar los ésteres de colesterol, transformándolos en ácidos grasos libres y colesterol libre, ¿sí? Esto también, ¿sí? Les recuerdo que lo vamos a ver, ¿sí? Subsecuentemente en esa clase de transporte de colesterol, ¿sí? Fíjense que lo vieron en la clase pasada, ¿sí? El tripsinógeno, que es una enzima pancreática que llega inactivo a la luz del duodeno, se va a activar en la luz del duodeno a tripsina gracias a que en el ribete en cepillo, ¿sí? Existe una enzima que se llama enteroquinasa. Es decir, la enteroquinasa convierte al tripsinógeno inactivo en tripsina activa y como les dije recién, la tripsina activa recién va a generar que todas las proenzimas, los zimógenos pancreáticos que son activos, se activen a enzimas digestivas, obviamente capaces de promover la digestión de la mayor parte de los componentes en la luz del tubo digestivo. Entonces, recuerden por ahora, ¿no? Que cuando nosotros tenemos monosacáridos, estos se van a absorber directamente por vía celular y van a pasar a la sangre. Cuando tenemos proteínas, los dipéptidos y los aminoácidos simples también se van a absorber y van a pasar a la sangre. Pero en el caso de todo lo que son los fosfolípidos, van a necesitar la emulsificación por las sales biliares, ¿sí? Formando estas micelas que luego se van a absorber y no van a pasar a la sangre arterial directamente, sino que van a pasar a la linfa en forma de kilomicrones, ¿sí? Que esto es lo que vamos a ver dentro de 3 clases. Aparte, ¿sí? Acá tienen el nombre de muchas de las enzimas pancreáticas que ustedes ya vieron, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es la pepsina, viene del estómago, ¿sí? No del páncreas, ¿sí? La pepsina, recuerden que viene del pepsinógeno, el pepsinógeno lo libera la célula principal del estómago, ¿sí? Y se convierte en pepsina gracias, en general, al pH ácido, al ácido clorhídrico, ¿sí? La tripsina, ¿sí? Que viene del tripsinógeno, sí, es una enzima pancreática, ¿sí? Va a ser clivada por la enterotripsina, digamos, ¿sí? O la enteroquinasa del ribete en cepillo. Esta después es la que va a continuar, la tripsina es la que va a continuar transformando fundamentalmente el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, ¿sí? La proelastasa en elastasa y las procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas, ¿sí? Todas estas provienen, sí, del páncreas. Entonces, cuando nosotros decimos la digestión de proteínas, recordemos también, sí, que uno de los lugares fundamentales para el comienzo de la digestión es el estómago, porque en el estómago tenemos la pepsina. La pepsina, ¿sí? Que tiene como precursor el pepsinógeno, ¿sí? De las células principales, como ya nombré 2 veces, ¿sí? Va a pasar a transformarse en pepsina por el ácido clorhídrico y adquiere esa forma digestiva, enzimático-digestiva, ¿sí? Además, para la digestión de las proteínas, además de esta, ¿sí? Del pepsinógeno, necesitamos de otras, obviamente, porque no hace abasto. Entonces, a nivel de la luz del intestino delgado, del duodeno, vamos a necesitar las enzimas pancreáticas que se van a encargar de la digestión de las proteínas. Dentro de ellas, una es la quimiotripsina, que viene del quimiotripsinógeno, y la elastasa, que viene de la proelastasa, y como les dije antes, ¿sí? Las carboxipeptidasas, que vienen de las procarboxipeptidasas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque todas son pancreáticas. ¿Cuál es la diferencia entre la quimiotripsina, la elastasa y las carboxipeptidasas? Que en general, ¿sí? La quimiotripsina y la elastasa son endopeptidasas, actúan rompiendo enlaces internos en el péptido, mientras que las carboxipeptidasas justamente hidrolizan los grupos carboxilos extremos, ¿sí? Por eso se llaman exopeptidasas. Bien. Y obviamente, cuando ya tenemos en la luz péptidos, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Estos, los aminoácidos simples, se absorben directamente. Cuando tenemos dipéptidos o tripéptidos, ¿sí? Se van a, absorber, ¿sí? A través del tubo digestivo, del intestino, pero por un transporte en el cual a veces van a tener que ser ayudados, ¿sí? Por otras estructuras.
Voy a hacer un paréntesis acá, permiso. A ver, hasta acá se entiende algo de lo que estoy diciendo, porque por ahí estoy yendo muy rápido y yo no me doy cuenta. Entiendo, profe. ¿Sí? La primera parte se entendió que fue la histología, la segunda parte nombramos un poco las hormonas, ¿sí? Las hormonas, no las enzimas, sino las hormonas que libera el tubo digestivo, ¿está bien? Entonces nombramos la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, etc. Y ahora estamos en la parte de digestión y absorción, ¿sí? Esa es más o menos. Lo que vamos a ver ahora, para ir concluyendo con esto, es, nos queda algo de vitaminas, nos queda hierro, ácido fólico y B12, que en realidad es un poco repaso de lo que ustedes ya vieron en otras clases. ¿Sí? Me pregunta, Dale. las carboxipeptidasas, porque yo lo había notado, no sé si es así. ¿Puede ser que sean las desoxirribonucleasas y Sí, ribonucleasas? claro, dentro de todas esas hay digamos, a ver, dentro de esas, por fuera están las desoxirribonucleasas. ¿Cuál es la diferencia? Porque las ribonucleasas no se encargan de proteínas genéricas, sino que se encargan de los ácidos nucleicos. Esa es la diferencia. Claro, pero entrarían en el grupo de carboxipeptidasas. Sí, están dentro de ese grupo, pero cuando yo acá nombro carboxipeptidasas, no hacía referencia a esas específicamente. Ah, ok, bueno, está bien, ¿Sí? gracias. Bien, digamos, esto que nosotros vamos a continuar ahora en las clases subsiguientes, ¿sí? Hay algo que por ahí ya no lo vamos a ver como tal, digamos, de ahora en más, que es cómo se absorben las vitaminas hidrosolubles. Igual esto, ustedes algo ya vieron, ¿sí? En otras artis, por así decirlo. De acá, recordar por ahí que las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Como la vitamina C, se absorbe fundamentalmente en el ilion, ¿sí? Las vitaminas B, ¿sí? Fundamentalmente en el yeyuno, salvo la que nos interesa de sobremanera a nosotros, que es la vitamina B12 o la cianocobalamina, que se absorbe en el ilion distal por un mecanismo de difusión facilitada, porque necesita el factor intrínseco, que es liberado por las células parietales del estómago. ¿Sí? Entonces, recuerden que la mayor parte de las vitaminas B, ¿sí? En general son absorbidas muy bien en el yeyuno, ¿está bien? La vitamina B12 exige en el ilion distal su absorción, y después la piridoxina, que es la vitamina B6, muy importante para muchos componentes relacionados con neurotransmisores inhibitorios, etcétera, se absorbe tanto en el yeyuno como en el ilion, ¿sí? Nadie les va a preguntar el mecanismo, ¿sí? El mecanismo de acoplamiento, etcétera, ¿sí? Pero sí me parece importante esto de la vitamina B12, recordar que es el ilion distal, ¿sí? Porque es una manera de reconocer qué le ocurre a nuestros pacientes cuando tienen trastornos inflamatorios, ¿sí? A mediano y a largo plazo, ¿sí? En donde hay atrofia de las vellosidades a nivel del ilion, que obviamente justamente una de las cosas que van a tener son signos y síntomas de una anemia megaloblástica, ¿sí? Esto ya lo dije en aquella clase, ¿no? La vitamina B12 que es absorbida con los alimentos, primero se une a las proteínas, la transcobalamina o aptocorrina salival, luego en el estómago se va a liberar el factor intrínseco, pero todavía, ¿sí? Como la vitamina B12 está unida a esa proteína R, no puede unirse al factor intrínseco. Tenemos que llegar hasta el intestino delgado, ¿sí? Para que recién la tripsina destruya, separe a esa proteína R de la vitamina B12. Y ahora sí, la vitamina B12, ¿sí? Se puede unir al final del duodeno, fundamentalmente, ¿sí? Con el factor intrínseco, y estos van a ser el mecanismo de absorción en el ilion distal, ¿sí? Así luego van a salir, ¿sí? Especialmente la vitamina B12, unido a su proteína transportadora, que es la transcobalamina 2, para dirigirse a los diferentes efectores como la médula ósea. Y lo otro, las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas ADEC, ¿sí? Como ven acá, ¿sí? Recuerden que todas las vitaminas liposolubles se absorben en yeyuno e ilion, ¿sí? Y el mecanismo es similar para todas por difusión pasiva, justamente porque son vitaminas liposolubles. Entonces, en general es mucho más fácil, ¿sí? La absorción de todas estas vitaminas, ¿sí? En el caso de los minerales, lo que me tengo que llevar acá, fundamentalmente hay tres cosas, ¿sí? Una vitamina, digamos, y dos procesos minerales que me tengo que acordar porque los vieron 30 veces en la carrera, digamos, y no me puedo olvidar ahora que estoy hablando de tubo digestivo. Uno es el hierro, ¿sí? El hierro, recuerden que el sitio por excelencia de absorción del hierro es el duodeno, o sea, dentro del intestino delgado, el duodeno, ¿sí? Y allí lo que vamos a encontrar, obviamente, son acopladores, digamos, proteínas transportadoras específicas, pero para eso, ¿sí? El hierro férrico, es el que tiene tres valencias,
tiene que transformarse en anión ferroso, ¿sí? Por una reductasa de hierro, y este es el que se absorbe. Una vez que se absorbe y entra al enterocito, el hierro en forma ferroso, va a ser tomado por una ferroxidasa y nuevamente se transforma en férrico, ¿sí? El cual luego puede seguir diferentes caminos. Una parte podrá absorberse ahí si hay una señal de que ya la médula ósea está llena en complejo de ferritina, o saldrá, ¿sí? Acoplándose luego a la transferrina, como se ve en la flecha que va hacia arriba, para que la transferrina pueda transportar ese hierro a los diferentes efectores, obviamente el principal, la médula ósea, ¿sí? El ácido fólico se absorbe en el yeyuno, ¿sí? El ácido fólico se absorbe en el yeyuno. Precisábamos ahí, ¿sí? Que las moléculas complejas de heteroilglutamato se transforman en moléculas sencillas por enzimas también del ribete en cepillo y se absorben en el yeyuno. Y como dije recién, la vitamina B12 en el ilion distal, ¿sí? Esto es lo que le decía recién de los folatos, ¿sí? El ácido fólico se absorbe mucho mejor en el yeyuno, ¿sí? Esto que les decía que los poliglutamatos que llegan, ¿sí? Son hidrolizados por enzimas específicas que están en el ribete en cepillo, ¿sí? Y luego el folato sí va a ser absorbido, ¿sí? En esta región. Y por último, ¿sí? El calcio, ¿sí? Un mineral fundamental porque participa obviamente en el sistema de la coagulación para activar los factores de la coagulación, porque participa en la contracción excitocontráctil del músculo estriado, liso y del músculo cardíaco, ¿sí? Etcétera. Recuerden que, digamos, por un lado tiene una absorción pasible en el duodeno por absorción transcelular, es decir, es pasando por los espacios directos, digamos, atravesando la célula, pero también, ¿sí? A nivel yeyunal e ilial por una vía paracelular, ese espacio chiquito que van dejando enterocito con enterocito, ¿sí? Les dejo de compartir, así me pueden hacer